Y cito: Caín le dijo a su hermana Abel, vamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. Génesis 4:8. El asesinato se conoce básicamente desde el principio de la existencia de la humanidad. Y es en este tipo de historias que, por ejemplo, antiguamente, Caín, el primogénito de Adán, decidió matar a su hermano, quien se convirtió en un asesino. Y son nombres que más actualmente conocemos como los de Ted Bundy o Jeffrey Dahmer, que son sinónimos para nosotros de muerte, sufrimiento, homicidio, e incluso son aquellas personas que se ganaron el nombre de asesinos en serie. Este tema lo elegimos ya que nos interesa demasiado todo lo que tiene que ver con la creación de un criminal y qué tanto influye la sociedad en él, ¿no? Qué tanto influyen sus estándares y qué tanto influyen las palabras o las acciones de la sociedad, ¿no? En general. Y claro, eso fue justamente lo que quisimos retratar a través del cortometraje titulado Detrás de él. Porque es hasta que conocemos sus historias de este tipo de personas que surgen grandes cuestiones, como por ejemplo, ¿será que alguien se convierte en asesino en serie porque sí? ¿O hay una parte social muy importante? ¿O incluso es la genética aquella que adquiere más peso? Bueno, ¿y qué es lo que conocemos? Se sabe, por ejemplo, que entre un 10 y 15% de la población nace con una predisposición biológica a lo que se le conoce como la psicopatía. Sin embargo, una realidad es que para que alguien se convierta en asesino en serie, tiene que haber una gran parte social. Y además de eso, se conoce que el cerebro de varios asesinos en serie presenta variaciones, como por ejemplo en la corteza prefrontal, un área que presenta una actividad muy reducida. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, es aquella parte de nuestro cerebro que inhibe impulsos violentos. En conclusión, podemos decir que la biología por sí sola no puede dar una explicación general a ciertos crímenes, sino que tiene que haber una parte social muy importante y que adquiere gran peso. Prácticamente el objetivo de este proyecto es concientizar a la sociedad de que sus acciones y sus no acciones también, porque también el no hacer nada influye demasiado, porque puedes prevenir demasiadas cosas, o cuando ves las señales que estas personas envían como señales no claras o no directas de auxilio, puede convertirse también en parte del problema, no simplemente el causar el daño, o simplemente el hecho de que tú seas como la persona que hizo el daño directamente, sino puedes hacerlo indirectamente al no hacer nada. Y básicamente lo que queremos dar a entender ante la sociedad es que sus acciones influyen demasiado en cómo un criminal se forma. Claro, y eso es justamente lo que buscamos retratar. Que sí, como sociedad formamos parte fundamental de aquellos individuos que nos rodean y con quienes nos llegamos a relacionar. Y claro, sobre todo fomentar una cultura de prevención ante este tipo de situaciones que se presentan y que al final terminan también perjudicándonos. Así que esperamos que nuestro trabajo, este proyecto que se va a presentar, sea de su agrado, ya que ha implicado tiempo de trabajo y pues realmente esperamos que tenga un buen resultado y que les guste. Yo soy Yuritsi Fernanda Villalobos Molinero. Y yo, Naomi Aldana González, y somos estudiantes del CECITEM 34.